Nosotros somos el equipo compuesto por Barrio Nuevo Pérez Katia Richel, Campos Enríquez Ariana Nicole, Espinosa Mireles Eduardo, Galindo Rosales Zoe Judith, Hernández Lemos Esmeralda, López Aparicio Dana Sofía, Martínez Arias Cetlale Aurora, Sánchez Carrán Paola Juliet. Y nosotros vamos a exponer sobre el libro de Muertos, Fiestas y Panteones. Estos son nuestros capítulos. Y en primer lugar vamos a hablar sobre el Cerro del Muerto, que es un paisaje localizado en Aguascalientes y su contorno es semejante a un gigante acostado. Aquí lo que más se representa son los pozos termales que eran usados como lugares de bautismo y de regeneración. Siguiente, vamos a hablar sobre la mitología de los gigantes, que los tepehuanos describían esto como sus antepasados gigantes, que se quedaron petrificados en el paisaje porque se acercaron demasiado a una deidad solar. Estos cerros son llamados Motam en su idioma, y los que tienen una apariencia humana más general es Bocantam, que significa los acostados. De acuerdo a las leyendas mexicanas, después del segundo sol, fue cuando existió una raza de gigantes que fue devorada por los jaguares y algunos otros se petrificaron en forma de cerros. Y el ingreso de la colonia, tanto la doctrina como los festejos, sirvieron a los misioneros para lograr la conversión espiritual, y algunos adquirieron su carácter propio. El segundo capítulo es sobre la muerte y la religiosidad en el siglo XIX. Todo este capítulo habla sobre cómo la muerte siempre se le ha tenido miedo y cómo causa preocupación o cómo se le considera o se le relaciona con cosas malas. Durante la época colonial se escribieron manuales funerarios que son como instrucciones para morir bien, pasos a seguir o qué hacer y qué no para prepararte para tu muerte, con el fin de que puedas ir al paraíso o a donde te vayas a ir. Eh, te, te explican lo que es la muerte corporal, la liberación de trabajo, de angustias, de enfermedades y pues como una preparación para que tú puedas ir al cielo o todo esto que la religión dice. También habla de la representación del bien, del mal, de los ángeles, de los demonios, de los apegos terrenales, de cómo tu comportamiento religioso influye, como decía, a si vas a ir al infierno o al cielo. Y también parte de estos pasos que te dicen que tienes que tomar es la confesión, la comunión, la unción y el testamento, que dice que es el más importante porque es como el documento que verifica tu muerte. Bien, a continuación hablaremos sobre el capítulo de la celebración de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Esta celebración se realizaba el 1 de noviembre y para algunos era una fiesta profana, ya que se celebraba alrededor del Parián, donde se improvisaban cantinas, loterías, ruletas y dados, en los que se decía se perdía la vergüenza. Esta fiesta se enlazaba con la conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre, día en que la gente se aglomeraba en los panteones para rezar, comer y divertirse junto a sus seres queridos. Durante el Porfiriato, en Aguascalientes, estas celebraciones tuvieron sede en el Parián y los panteones de Los Ángeles y de la Cruz, al poniente de la urbe. En la época colonial se introdujo en el año 615 para festejar a todos los santos mártires. En esta fecha, iglesias, conventos y santuarios exhibían reliquias de mártires y santos. La conmemoración de los fieles difuntos fue inventada siglos más tarde por San Odilio, abad del monasterio de Cluny, en París. En algún momento, entre los años 1024 y 1033, en Aguascalientes, en el siglo XVII, la idea del purgatorio ya estaba extendida entre la sociedad novohispana. Y en el siglo de las luces son escasas las referencias sobre la fiesta de todos los santos y conmemoración de los fieles difuntos. Hablamos de lo que es la fiesta religiosa a la fiesta comercial. Desde el siglo XVIII, las fiestas religiosas perdieron su importancia como hitos en la vida cotidiana,
para limitarse a conservar un carácter simbólico. A principios del siglo XIX, la fiesta de Todos los Santos perdió la solemnidad que la caracterizaba en siglos pasados, ya que muchos hacían de esta celebración religiosa una auténtica fiesta profana. A mediados del siglo XIX era costumbre visitar a los parientes muertos en las iglesias y los panteones de San Marcos y La Salud, que se abrieron tras la epidemia del llamado Matlazáhuatl. Cohabitar con la muerte preocupaba a las autoridades, por lo que en 1873 se puso en marcha la construcción de un nuevo panteón que quedó totalmente concluido y abierto al público desde el 15 de diciembre de 1875, día en que se celebró en el Parián con gran ambiente el Paseo de Todos los Santos. Para entonces, esta festividad netamente comercial estaba a cargo del ayuntamiento. El siguiente capítulo son las mansiones de la muerte en Aguascalientes, ordenar e higienizar durante el Porfiriato. Para el año 1864 se creó un decreto en el que se dio el paso a los primeros cementerios civiles de la ciudad. Desde ese año los panteones quedaron bajo la inspección de la autoridad civil y cualquiera que desobedeciera lo establecido estaba sujeto a una multa. A mediados del siglo XIX en Aguascalientes, los panteones parroquiales seguían funcionando, como el Asuncio, el Encino, San Marcos y Guadalupe. Por estos motivos, la Junta Superior de Salubridad creyó necesario que se dejaran de hacer inhumaciones en el Panteón de Guadalupe y era indispensable construir un cementerio en toda la forma. Para el 15 de diciembre de 1875, se abrió el cementerio de Los Ángeles por orden del gobernador Ignacio T. Chávez. Pero, debido al gran crecimiento de la población, el 1 de julio de 1903, bajo el gobierno de Carlos Sagredo, se creó el Panteón en nombre de la Cruz. Para el año de 1882, el Panteón de Los Ángeles ya se encontraba en malas condiciones higiénicas, tal como lo informaba la presidencia municipal, dado que se había caído una pared y varios pedazos de cuerpos estaban a merced de los animales. El proyecto de reglamentos de los panteones de Aguascalientes se creó en 1898. En Aguascalientes los reglamentos servían como una herramienta para tener un control sobre la población y disciplinarla. A finales del Porfiriato, Aguascalientes todavía no contaba con reglamento de panteones, por lo que en enero de 1898 el Cabildo solicitó a los gobiernos de la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla sus respectivos reglamentos para crear el del Panteón de Los Ángeles. El proyecto del Panteón de Aguascalientes decía que todos los cementerios estaban sujetos a la inspección y vigilancia del gobierno, los cementerios de Los Ángeles, San Marcos y La Salud. Ya con estas reglas se crearon las clases en las que se dividían los cementerios que estaban determinadas por las tarifas y podían ser perpetuos o temporales, en el caso de la propiedad o el terreno. Los artículos 4 y 5 de este reglamento nos hablaban sobre sus procedimientos de inhumación. Las inhumaciones serían desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el verano y de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el invierno. El ritual de los angelitos a través de sus fuentes. ¿Qué es un ritual? Es un conjunto de actos prescritos y formales que tienen lugar en el contexto del culto religioso. En su sentido más amplio, el ritual puede referirse no a un tipo determinado de hecho, sino a un aspecto expresivo de toda actividad humana. El ritual de los angelitos. Como se muestra en la siguiente imagen, el ritual consiste en que cuando un niño bautizado entre los 0 y los 13 años iba a fallecer o fallecía, los padrinos de los niños le daban la bendición. Posteriormente, pasaban a vestirlo de blanco o alguna devoción. En caso de ser niña, tenía que ser una devoción mariana. El niño era acostado solo en su ataúd sobre una mesa cubierta con un mantel blanco y flores. Después de eso era llevado al camposanto sin la necesidad de una misa de cuerpo presente, ya que al ser un niño
no había que limpiar algún pecado y finalmente al ser sepultados se quemaban cohetes. Como se muestra en la siguiente imagen, el angelito recostado es anónima. La fotografía es de Aguascalientes y aproximadamente es de entre 1925 y 1945. Esta fuente es de la Fototeca Concurso de Fotografía Antigua. En la segunda imagen, el angelito ascendente anónimo es de Aguascalientes aproximadamente entre 1925 y 1945. La tercera imagen es de la mujer con un angelito. Esta imagen es anónima y se encuentra entre 1925 y 1945. La tercera imagen es de un angelito ascendente. Es de igual de Aguascalientes y aproximadamente de 1925 a 1945. La mujer con un angelito. Esta es de 1925 a 1945. En México ya desde el siglo XVI se identificaba como un culto a la Santa Muerte. En el México prehispánico se decía que el destino final o el destino que nos seguía después de la muerte se determinaba por la forma en la que morías. Es decir, si morías en una batalla, en una guerra o, por ejemplo, las mujeres embarazadas que fallecían durante el parto. Después de la conquista y con la llegada del cristianismo, nuestro destino se iba a determinar por la forma en la que vivías, dependiendo de las acciones buenas o malas que hayas realizado en vida. Tras la conquista se perdió mucha información sobre cómo nuestros antepasados percibían la muerte, pero algo que tenemos muy presente es de que consideraban la muerte como algo sagrado, incluso si eran como escogidos para realizar algún tipo de sacrificio, para ellos era un honor. Un ejemplo del culto que realizaban era la Santa Muerte de Yanhuitlán, pero este culto fue prohibido por la iglesia y con los años fue desapareciendo. Bueno, en el cementerio de Guadalupe me llama mucho la atención los frescos con la temática de la muerte que se encuentran en el interior. No resulta extraño encontrar este tipo de frescos, ya que desde la Edad Media era común verlos al interior de las iglesias y en los cementerios que se encontraban anexos a esta. Principalmente se encontraban en las iglesias bizantinas y un ejemplo muy claro era el de Baronet, y en él se muestra un fresco con la temática del juicio universal, y esta iba acompañada con diversos versos que trataban sobre la muerte. A esta se unen representaciones de la danza macabra o de la muerte de los tres vivos y tres muertos. Y, por ejemplo, la danza macabra tiene como finalidad demostrar que la muerte no tiene condescendencia con nadie. ¿Qué se refiere esto? Que no se va a fijar si tienes riqueza o no, o si tienes poder. Siempre va a agarrar como parejo. En la pintura podemos observar una, una calavera y bueno, que representa la muerte, y va sobre un carro triunfal y va lanzando flechas y cabalgando. Esto es un recordatorio de que la vida puede pasar en un segundo. Algo que también da mucha relevancia son los textos que buscaban la reflexión y entender la vida como un proceso efímero, y el objetivo era buscar la gracia divina. Esta visión de los cementerios del siglo XVII y XVIII cambió en el siglo XIX con la llegada de las ideas racionales, el iluminismo y el neoclasicismo, y le dan a la escultura un papel importante, protagónico para la contemplación de la muerte. Las esculturas demostraban la quietud de la paz eterna, y algunos ejemplos eran unas esculturas de mujeres llorando al lado de la tumba,
o de ángeles observando la tumba. Estos se encuentran principalmente en tumbas que son de niños y también representaban figuras poéticas y buscaban el alma humana. Este también se encuentra en el cementerio de Guadalupe y parece datar del siglo XIX y probablemente sufrió intervenciones durante el siglo XX, ya que la calidad del trazo es muy mala. Bueno, aquí el fresco representa el juicio final y se puede ver por un lado la muerte y por otro el juicio universal. Aquí se ve la separación de los buenos y de los pecadores y aparecen como una masa de individuos empujándose y siendo llevados por demonios a las llamas infernales. También falta la escena que le daría sentido a esta separación y es la de la resurrección de los muertos. Bueno, el siguiente capítulo es la de las calaveras de Posada y Juan Guadalupe Posada fue un ilustrador y grabador mexicano que cuando se escucha su nombre lo primero que pensamos es en las calaveritas. Sin embargo, solo ocupaban este personaje solo lo ocupaba en ciertas temporadas. Las calaveritas chuscas son el punto más alto de su obra como artista, pero no fue lo único que realizó. En la muerte hidrocálida, se nos muestra a el doctor Juan Alcázar montado en un burro atado por dos jicotes, donde a él se le apoya un ataúd con la fecha del año de 1861, que fue la fecha en que se recuerda que fue muy incapaz para diagnosticar una extraña enfermedad que cobró muchas víctimas. Después de estos ejemplos de sus primicias litográficas, no hubo más registros de cráneos y de calaveritas realizadas por él durante más de 13 años, y ya hasta 1889 fue cuando se instaló aquí en la Ciudad de México. Lo sorprendente de sus obras era que invitaban a la lectura, en donde Posada mezclaba la historia de México con la fantasía. Bueno, después hizo el cráneo católico, que continuó con el estampado religioso y recreó la imagen de Jesucristo con un cráneo a los pies de la cruz. Luego está esta desencarnada de la fantasía y el espanto, que entre 1899 y 1901 la editorial Maushi de los hermanos publicó la colección de Biblioteca del Niño Mexicano, escrita por Heriberto Frías e ilustrada por Posada. De los 110 cuadernillos que se publicaron, solo 4 portadas cromolitográficas incluían calaveritas. Sobre esa imagen de la Gaceta Callejera número 10, solo había 4 garabatos pequeños con la noticia que se publicó en la noticia de Fantasmas de Santo Tomás, que se publicada en el Gilvals. Y luego dice que la calaca festiva fue Posada utilizó para las calaveras tallas con boril sobre madera y plomo y y placas de zinc. Cuando cuando terminaba un grabador, no solo entregaba la placa al editor, sino que también le entregaba todo el control sobre ella. El dueño de la imagen podía modificar y reproducir la matriz según sus necesidades. Por ello, es común ver que los grabados de hace 30 años tienen diferencias y bajo un título distinto y en ocasiones opuesto. Las calaveras de Posada no son críticas, no van contra el poder ni contra las clases sociales altas.
se hacía la pregunta de que por qué eran tan famosas las calaveras festivas de Posada. Y pues la respuesta que se nos da es que seguramente porque retratan a la gente común y cercana de todos nosotros, porque son solo modelos de cráneos y canillas que logran personajes muy entrañables que hace que se reflejen y nos identifiquemos como mexicanos. El último capítulo se llama el Festival de las Calaveras y bueno, este festejo fue asumido como una ventana para la difusión de nuestras tradiciones y la promoción de Aguascalientes. Fue una oportunidad del proyecto del Estado a nivel nacional e internacional para fomentar el turismo y la economía y de esta forma poder propiciar mayores beneficios a los ciudadanos. El festival surgió en 1995 por la iniciación del Ejecutivo Estatal a sugerencia de un grupo de empresarios hoteleros. En efectos, a sus inicios, la celebración fue eminentemente artística, con énfasis en las artes plásticas y las obras de los grabados de Aguascalientes de José Guadalupe Posada. Su primera prueba de fuego estuvo marcada por el cambio de administración estatal, que pasó de la priista del gobernador Otto Granado Ronaldo a la del panista Felipe González. A partir del éxito que el evento fue demostrado, se comenzó a incursionar en otras dimensiones de la vida social y económica, dando esta más oportunidades al comercio y conciertos más populares y pues una mayor fiesta. Gracias a los esfuerzos realizados y a la convergencia de las actividades, el festival no tardó mucho en constituirse como el segundo producto turístico más relevante en Aguascalientes. Luego de la Feria de San Marcos, este hecho propició que las autoridades le otorgasen una creciente atención. En sus inicios, el festival giró en torno al desfile de calaveras y a unos cuantos eventos culturales que organizaba el ICA. A esto se sumaban las corridas de toros, una al inicio y otra al final, cuya organización estaba a cargo del PFNSM y que también se incorporaron distintas ofrendas que se conocían como altares, que hasta la fecha se siguen poniendo, y después de todo eso se agregó también una caminata de vivos, de muertos vivientes que sean como zombies. Teniendo en cuenta la dimensión artística del festival, a partir del 2008 se realizó un festival de cine de horror y bizarro post-mortem, organizado por un grupo de aficionados a este género cinematográfico, con alguna ayuda oficial. El evento ha tenido como sede la Sala París del antiguo Cine Alameda y fue catalogado por Julieta Lomeli como uno de los 3 más importantes a nivel nacional. La iniciativa para su desarrollo supo aprovechar la dinámica que se daba desde años atrás, gracias al arraigo en Aguascalientes y al grabador José Guadalupe Posada y de sus grandes obras. Para un sector de la sociedad mexicana era aquel un momento en el que, al menos en términos de percepción, existía en México una necesidad para defender lo nuestro y nuestras tradiciones, ya que, pues como otras culturas estadounidenses, estaban ganándoles como con el Halloween. Esta circunstancia de esta percepción constituyó también un elemento de éxito del festival, en la medida en que estimuló la investigación sobre las prácticas funerarias prehispánicas y mexicas. Y así es como hasta la época se sigue festejando el Festival de las Calaveras en Aguascalientes. Bien, con esto concluimos nuestra exposición sobre el libro de muertos, fiestas y panteones. Entonces, muchas gracias por su atención. Excelente día.